Mi nombre es José Ramón Vázquez, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad para la Cátedra de Opinión Pública desarrollaré el tema sobre el mismo objetivo, la opinión de los pueblos, así como también la diferencia entre la opinión pública y la opinión individual, los mecanismos de control social y su evolución histórica. Debemos comprender que la opinión pública se basa en la estructura de expresión social y de expresión de formas de pensar de un grupo de personas que están en un compendio social. Véase sobre temas políticos, económicos, culturales, entre otros. Pero estos van acompañados también de unas acciones específicas en sí, el cuales pueden llegar a ser positivas como negativas. Un ejemplo de esto pueden ser las protestas, los saqueos, las huelgas, pero otro lado también es la participación en diferentes medios como son los televisivos, los periodísticos en referencia textual y también en los que se conocen como medios digitales. Es importante entender que la libertad de expresión es uno de los precursores que permite que exista la opinión pública. Sin embargo, dependiendo de lo que se requiera estudiar en sí, también existirán diferentes postulados para poder entenderla. Un ejemplo de esto pueden ser las diferentes percepciones, como es el estudio perceptivo de la psicología, que se basa en entender el conocimiento que tiene la persona y cómo éste está intrínsecamente relacionado a sus sentimientos y su manera de pensar, para ver qué tan profundo es el cambio de pensamiento sobre las ideas en sí. Es la diferencia que se va a tener también con la percepción cultural, el cual es el cambio ya hacia los hábitos con respecto a la opinión que se genere. Existen cambios racionales que van a depender de los vínculos de intercambio y de consecuencia para resoluciones de conflictos, también como los publicistas, que es para entender la mayor cantidad de artículos y de mayor cantidad de ejemplares para poder entender cómo llega a mayor cantidad de personas. También tenemos el enfoque o la percepción elitista que va hacia el desarrollo de las políticas, pero también de las industrias. Y por último, el institucional, que está basado en la relación de la opinión pública junto con el enfoque de las empresas y de observar cómo estos pueden masificarse. Entendiendo esto, podemos darnos cuenta que existen dos principales opiniones públicas o dos medios en los que se pueden entender. Cuando la información es de primera mano, que usualmente existe poca información, y la que tienen los medios de comunicación en donde se amplía y se desarrolla a través ya sea de personajes principales o personajes involucrados, así como también el contexto y evolución histórica y del apartado ambiental que se necesita para poder generar mayor contenido. Pero esto no es lo único que debemos saber sobre la opinión pública. Aunque ésta ha existido desde los inicios de la humanidad, se debe comprender que su primer mención es en el siglo XVIII, cuando se tiene comprendido que es la opinión de una multitud de personas. Conforme al tiempo, esto se ha ido perfeccionando y ejemplificando la diferencia de opinión pública cuando se refiere a un grupo de personas con opiniones y acciones que conforman a la sociedad, y también en la individual, que es la opinión de una persona sobre algo específico, que se manifiesta en sugerencias, argumentos, fundamentos o en un conjunto de actitudes. Esto no quiere decir que una sea positiva, negativa o que una valga más que la otra. Simplemente son dos mecanismos para observar la participación ante un tema específico en la sociedad. Podemos observar que existen ciertas nociones y que se encuentran en algunos diálogos desde la época de Platón y Aristóteles sobre diferentes cartas y sobre diferentes menciones a través del proceso democrático. También existen diferentes formas de opinión pública que se dan a conocer en la época de la Edad Media por medio de los gobiernos y los reinados que existían para aquel entonces. Uno de los ejemplos más significativos de opinión pública ha sido la llegada de la reina Isabel I al trono de Inglaterra, en donde podíamos obtener un contexto de que la iglesia era fielmente al componente católico, pero a la llegada de la reina Isabel I se comprende la apertura hacia lo que es el cristianismo protestante. De base de ello también podemos encontrar diferentes desarrollos de la visión pública. Ya para el siglo XX, con una mayor ampliación de los estudios, hemos encontrado que según Karl Marx, entre otros estudios de la parte de percepción pública, se pueden llegar a obtener informaciones sobre todo del apartado noticioso y de cómo los medios de comunicación influencian a la sociedad.
Aparte de esto, en Alemania, en los desarrollos de la Alemania nazi, se conserva que ya para 1946 hasta 1950, los alemanes habrían hecho un gran estudio de percepción sobre lo que era la opinión pública y sobre cómo manejarla. También hay diferentes variados deseosos individuales que han estipulado estudios para la contribución de las masas, el cual puede ser un ejemplo el de Hans Peller y también el de Gustave Donnier. Hay algo muy importante que debemos mencionar de concluir este segmento, en donde es la opinión como control de masas. Debemos recordar que desde estos estudios alemanes han realizado diferentes tareas y nociones para poder cambiar la percepción de las personas. En base a esto pueden cambiar sus hábitos, como lo mencioné anteriormente, y en base al cambio de hábitos, nuevas percepciones sociales.